¿Has sentido que por más que luchas, la vida sigue dándote cachetadas como si fueras el villano de una telenovela? ¿Te parece que mientras más te esfuerzas, más te llueve sobre mojado? Bueno, tranquilo, no eres tú, es la vida misma. Y sí, viene sin garantía ni instructivo. Lo curioso es que, mientras tú estás ahí peleando con todo, hay personas que, sin importar lo que pase, caminan como si nada, como si tuvieran un escudo invisible contra el caos. ¿Cuál es su secreto? ¿Están locos? ¿Iluminados? ¿Son reptilianos? Nah, simplemente aprendieron algo que la mayoría nunca se atreve a mirar de frente. El verdadero poder está en lo que tú controlas y en lo que decides soltar. Y sí, hoy vamos a hablar de eso, pero no como una clase aburrida de filosofía antigua. No, esto es una charla entre tú y yo, como si estuviéramos echando el chal en la sala. Te prometo que al final te vas a llevar algo que puede cambiar tu forma de vivir, de verdad. Y te aseguro que el último punto será el más impactante de todos. Y si quieres que esta conversación siga, ya sabes, dale like, suscríbete y activa la campanita. Vamos a comenzar. La trampa de reaccionar a todo. ¿Has notado que hay gente que vive como si todo fuera una ofensa personal? Les dices buenos días sin sonreír y ya creen que los odias, les das tu opinión y sienten que los estás atacando. Les cambias un plan y se descomponen como si les hubieras cancelado la vida. Viven tan a flor de piel, tan hipersensibles, que cualquier cosa los descoloca. Y no te creas, a muchos nos ha pasado, y es que sin darnos cuenta, caemos en la trampa de vivir reaccionando a todo. Todo nos afecta, todo nos enoja, todo nos frustra, todo nos duele, y uno cree que eso es normal, que así soy yo, que no me puedo quedar callado, que yo digo lo que pienso. Pero ¿sabes qué? Detrás de todo eso hay una verdad bien dura. Si reaccionas a todo no estás siendo libre, estás siendo esclavo. Sí, esclavo emocional del entorno, de las opiniones ajenas, de tus impulsos. Reaccionar a todo es como dejar la puerta abierta de tu casa emocional para que cualquiera entre y haga lo que quiera. Y no, eso no es sensibilidad ni autenticidad. Eso es falta de control y peor, es falta de poder interno. Mira, lo decía Epicteto, un estoico que no tenía ni libertad física porque era esclavo literal, pero que tenía más libertad mental que muchos hoy en día. No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. ¿Lo ves? Ahí está la clave. Y es que reaccionar a todo no solo te desgasta, también te vuelve manipulable, te conviertes en un títere emocional. Cualquiera puede mover tus hilos con un simple comentario o gesto. Y dime tú, ¿de verdad quieres vivir así? Con ese nivel de vulnerabilidad emocional tan frágil que ni tú mismo puedes soportarte cuando algo se sale del guión. Cada vez que respondes de forma automática, cada vez que explotas, que gritas, que te ofendes, estás dejando que tu niño interno asustado tome el control. Porque reaccionar es eso, actuar sin filtro, sin conciencia, sin pausa. Y ojo, no te estoy diciendo que te vuelvas una piedra, ni un monje zen, porque no se trata de tragarse todo, se trata de aprender a discernir qué vale la pena y qué no. Y eso, compadre, comadre, se llama sabiduría emocional. Reaccionar a todo es como querer apagar incendios con gasolina. Solo agrandas el caos, te quemas tú y de paso chamuscas a los demás. La próxima vez que algo te saque de quicio, haz esta prueba. Respira, sí, literal, respira y pregúntate, ¿esto merece mi paz mental? Si la respuesta es no, suéltalo. Y si la respuesta es sí, entonces responde, pero con inteligencia, con calma, con estrategia, porque en esta vida no gana el que grita más, ni el que se ofende más rápido. Gana el que elige cuándo hablar, cuándo callar y cuándo simplemente alejarse. 2. No todo merece tu energía ni tu coraje. Una de las cosas más desgastantes que hacemos sin darnos cuenta es estar regalando nuestra energía
como si fuera confeti en carnaval. Todo nos molesta, todo nos altera, todo nos consume, y lo más triste es que ni siquiera seleccionamos a qué le damos ese poder. Nos enojamos con el mesero porque se tardó, con el algoritmo porque no mostró nuestro post, con el amigo que no respondió rápido, con la vida porque no salió como esperábamos. Pero no ponemos ni una pizca de ese mismo coraje para cambiar lo que sí depende de nosotros. Y ahí es donde empezamos a perder. Mira, hay cosas que de verdad merecen nuestra atención. Claro que sí. Injusticias reales, límites que debemos poner, decisiones importantes, pero no podemos vivir con el fuego encendido las 24 horas del día, porque al final ese fuego no quema a los demás, te quema a ti. Y aquí entra algo que pocos te dicen: tu energía es limitada, no eres infinito, no eres una batería mágica que se recarga con pura motivación de TikTok. Eres un ser humano con mente, cuerpo y corazón. Y si estás drenado emocionalmente porque todo te altera, entonces estás usando tu energía en el lugar equivocado. ¿Y sabes qué es lo más loco? Que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos permitiendo. Hay gente que vive encabronada todo el día, como si odiar fuera su café de la mañana, y lo dicen con orgullo: yo soy así, bien temperamental, como si ser emocionalmente inestable fuera una medalla al mérito. No, carnal, eso no es carácter, eso es falta de filtro. Aprender a decir: esto no me afecta, esto no vale mi energía, esto no se lleva ni un segundo más de mi paz mental, es un superpoder, literal, y es de sabios, no de cobardes, porque se necesita mucha más fuerza para ignorar una provocación que para reaccionar como loco. Y ojo con esto, tu energía es tu recurso más valioso, más que el dinero, más que el tiempo incluso, porque sin energía no tomas buenas decisiones, no piensas claro, no creces, estás sobreviviendo. Así que empieza a observar qué cosas estás permitiendo que te roben esa fuerza interior, qué discusiones sin sentido te estás tragando cada semana, qué personas te arrastran a su drama como si fueras parte del elenco. Y lo más importante, ¿qué tanto de eso podrías simplemente ignorar, soltar, dejar pasar? No todo merece tu coraje, porque si lo regalas así nomás, luego no te queda nada para lo que realmente importa. Aprende a reservar tu fuego para lo que sí vale la pena quemar. Lo demás, déjalo pasar con la elegancia de quien sabe que su energía no se desperdicia con tonterías. 3. El silencio como respuesta poderosa. Hay silencios que dicen más que 1000 palabras, y no es por cliché, es por verdad. En un mundo donde todos quieren tener la última palabra, donde parece que si no contestas te ven como débil, donde hay gente que discute por mensajes de voz, por comentarios en redes, por indirectas mal interpretadas, elegir quedarte callado es, sin exagerar, un acto revolucionario. Porque mira, el silencio no es sumisión, no es cobardía, no es que no sepas qué decir, es que ya aprendiste que no todo merece una respuesta, que hay batallas que se ganan no entrando en ellas, y que muchas veces el que se calla no es el que pierde, sino el que se eleva. Hay personas que no entienden esto porque están acostumbradas a vivir en modo reacción automática. Les dices algo y ya están contestando con ironía, con veneno, con ganas de tener razón, como si tener razón fuera más importante que tener paz. Y ahí es donde tú, si realmente estás en este camino de crecimiento, tienes que empezar a aplicar el silencio como herramienta, no como castigo, ni como manipulación, sino como una declaración: no me voy a rebajar al nivel de esta discusión absurda. Y es que el silencio también es una forma de poner límites, límites sutiles, pero contundentes. A veces, la mejor respuesta es no engancharse, no responder al chisme, no caer en la provocación, no alimentar la discusión. Cuando alguien quiere guerra y tú no le das municiones, se desarma solo. Y sí, hay momentos donde hablar es necesario.
donde expresar lo que sentimos es parte del autocuidado, pero también hay otros donde lo más sabio es simplemente observar. Observar cómo la otra persona se enreda sola en su conflicto, cómo la situación se desinfla sola sin tu participación, cómo la vida se encarga solita de poner cada cosa en su lugar. Y eso es hermoso, porque te libera. Aprender a quedarte callado no es fácil, sobre todo cuando vienes de una cultura donde el que no habla pierde, pero a veces el que más grita es el que menos controla, y tú no estás aquí para vivir en modo pelea continua. Tú estás para construir tu paz, para cuidar tu energía, para elegir tus palabras como quien elige armas sagradas, con criterio, con calma, con elegancia. Así que la próxima vez que sientas ese impulso de responder algo, solo para no quedarte atrás, pregúntate, ¿esto merece mi palabra o mi silencio? Porque muchas veces el silencio no solo es la mejor respuesta, es la más poderosa, la más digna y la más estratégica. El que domina su lengua, domina su mundo. Y tú, si estás aquí, es porque ya estás empezando a entenderlo. 4. Dominar tus emociones, no es reprimirlas. Este punto es clave, porque hay mucha gente allá afuera, y capaz tú mismo lo has pensado, que cree que ser fuerte emocionalmente es tragarse todo, quedarse callado, fingir que no siente nada, endurecerse como piedra, como si dominar tus emociones fuera sinónimo de reprimirlas, ocultarlas, enterrarlas debajo de la alfombra emocional. Pero no, nada que ver. Dominar tus emociones no es negarlas, es entenderlas, no es apagarlas, es saber cuándo y cómo dejarlas salir, porque reprimir lo que sientes solo crea bombas internas que un día, cuando menos lo esperas, explotan donde no deberían, y ahí te ves tú, perdiendo los papeles en el peor momento, llorando a gritos porque acumulaste por años, gritando porque nunca aprendiste a expresar con claridad, hiriendo a quien no lo merecía porque nunca supiste poner palabras al dolor. Eso no es fuerza, eso es descontrol diferido, y no funciona. Lo que de verdad cambia tu vida no es fingir que todo está bien mientras por dentro te estás desmoronando, sino aprender a sentarte contigo mismo, con tus emociones, y decir, ok, estoy sintiendo esto, ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿Es real o es una historia que me estoy contando? Eso es maestría emocional, eso es inteligencia de la buena. Los estoicos no hablaban de no sentir, hablaban de no ser esclavos de lo que sentimos, de no dejarnos arrastrar por la tormenta emocional. Y eso solo lo logras enfrentándola de frente, no escondiéndola en el sótano del alma. Mira, dominar tus emociones es como tener un fuego interno. Si lo sabes manejar, te da luz, te da calor, te impulsa. Pero si lo ignoras o lo tapas con cosas que no sirven, se convierte en incendio o se apaga del todo. Y ninguno de los dos extremos es bueno. A veces creemos que no podemos mostrarnos vulnerables, que sentir es sinónimo de debilidad, pero sentir no es el problema. El problema es no saber qué hacer con lo que sientes. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que mientras tú te esfuerzas por ser fuerte y no llorar y no mostrarte débil, hay gente que sí se permite sentir, que se limpia las lágrimas y luego sigue con más fuerza, y tú sigues cargando un costal de emociones, no resueltas, como si eso fuera una virtud. No, hermano, hermana, deja de romantizar la represión emocional. Eso no es valentía, eso es miedo con disfraz de fortaleza. Empieza a hablar contigo mismo con honestidad, a permitirte sentir lo que sientes sin culpa, sin juicio, sin drama, solo tú frente a tu emoción, y verás que dominarte no significa negarte, sino dirigirte. Y ahí, justo ahí, es donde comienza el verdadero poder emocional. 5. Elegir tus batallas. ¿Vale la pena pelear esta guerra? La mayoría de las personas pierden energía no por falta de fuerza, sino por pelear batallas que nunca debieron empezar. Y no hablo solo de conflictos grandes, hablo de discusiones diarias, roces insignificantes, pleitos tontos que terminan robándote el alma poquito a poquito, como si tuvieras un tanque de energía
que todos pueden venir a vaciar con una simple provocación. Y ahí estás tú, respondiendo a todo, debatiendo con desconocidos en internet, queriendo convencer a alguien que no quiere entender, aferrándote a tener razón en temas que ni siquiera te cambian la vida. Y ahí es donde te tienes que detener y preguntarte con brutal honestidad: ¿vale la pena pelear esta guerra? ¿Realmente me aporta algo ganar esta discusión? Porque la vida no es un campo de batalla constante, ni tú eres un guerrero sin descanso. Eso solo te cansa, te amarga y te transforma en alguien que siempre está en modo defensa. Y vivir así no es vivir, es sobrevivir. Hay que entender que la madurez emocional también consiste en saber soltar, en no entrar en ciertas guerras, no porque no puedas ganarlas, sino porque no necesitas demostrar nada. La paz no es para cobardes, es para sabios. Elegir tus batallas es saber que algunas veces perder el argumento es ganar tranquilidad, que dejar pasar no es debilidad, sino inteligencia estratégica, que decir ok con una sonrisa es más poderoso que gritar para imponer tu punto. La vida ya es suficientemente complicada como para andar buscando más guerras de las necesarias, y lo peor es que muchas de esas batallas ni siquiera son tuyas. Las heredaste, las absorbiste, las compraste sin darte cuenta. Alguien te habló feo y ya estás listo para el round. Alguien opinó distinto y ya estás tomando postura como si se tratara del destino del planeta. Relájate. Nadie está atacando tu existencia por pensar diferente. Aprende a ver las cosas desde arriba, desde una mente más tranquila. ¿Esto que me molesta hoy me importará en 5 años? ¿Me construye o me drena? ¿Responder me hará crecer o solo alimentaré mi ego herido? Si no es un sí claro, entonces no entres en esa pelea. Y eso, aunque no lo creas, es lo que hacen los sabios. Escogen sus guerras, no se meten en cada discusión, no responden a cada provocación, no tratan de corregir a cada persona, porque su paz es más valiosa que un trofeo imaginario. Así que la próxima vez que sientas ese impulso de meterte en otra batalla absurda, detente, respira y repítete esto: mi energía no es para desperdiciarla en tonterías, y sigue caminando como quien sabe que el que pelea menos muchas veces es el que gana más. No tomarse nada personal, aunque te arda. Una de las mayores libertades que puedes alcanzar en esta vida es la capacidad de no tomarte las cosas como si todo fuera un ataque personal, pero claro, decirlo suena fácil, hacerlo, cuesta, duele y a veces arde hasta lo más profundo, sobre todo cuando uno viene arrastrando heridas, inseguridades y ese ego sensible que quiere ser aprobado todo el tiempo. Y es que así vivimos, creyendo que cada mala cara es por nosotros, que cada comentario va con dedicatoria, que cada silencio es una indirecta, cuando en realidad, la mayoría de las veces, lo que la gente hace o dice no tiene nada que ver contigo y todo que ver con ellos mismos. Pero ahí estamos, tomándolo todo como si el mundo girara en torno a nuestro ombligo emocional. Mira, no tomarte las cosas personal no significa volverte insensible o desconectado de la realidad, sino comprender que no todo lo que sucede necesita pasar por el filtro de me afecta o no. Hay gente que está teniendo un mal día y tú te cruzaste con su frustración. Hay personas que no saben comunicarse bien y tú te comiste su torpeza como si fuera veneno directo. Hay quienes simplemente proyectan su dolor en otros y si tú absorbes eso sin filtrar, te lo llevas a casa, lo guardas y te lo crees. Y así, poco a poco, te conviertes en una esponja emocional que se empapa de lo que no le pertenece. Y eso no es justo para ti. Los estoicos lo tenían claro. Tú no controlas lo que otros piensan, dicen o hacen, pero sí controlas lo que permites que te penetre. Entonces, ¿por qué decides cargar con palabras ajenas como si fueran tatuajes permanentes? No todo lo que se dice de ti es tu verdad, y no todo lo que te dicen va dirigido con mala intención. Pero tu mente, si no la entrenas, se inventa novelas dramáticas donde tú eres la víctima central. Y no, eso no es sano, eso es ego camuflado.
Aprender a no tomarse nada personal es un acto de madurez brutal. Es entender que tú no eres el centro de cada situación. Es tener la humildad para decir, esto no es sobre mí. Y sí, hay veces que duele, porque uno quisiera que todo el mundo nos tratara con amor, con tacto, con respeto. Pero la vida no funciona así. Y si te lo tomas todo como una ofensa, vas a vivir a la defensiva, encerrado en una coraza que tú mismo fabricaste. Así que la próxima vez que alguien te diga algo que te pique, detente, no respondas de inmediato. Respira y piensa, ¿esto es sobre mí o sobre él, ella? Y si descubres que el 90% del veneno no te pertenece, suéltalo como quien devuelve un paquete que no pidió. Porque sí, puedes estar ardiendo por dentro, pero también puedes elegir no quedarte con eso. Esa elección, aunque duela, es libertad. 7. No que pierdes en berrinches. No regresa. Hay cosas en la vida que uno puede recuperar. El dinero que perdiste, la salud si te cuidas, hasta una relación si ambos ponen de su parte. Pero el tiempo, hermano, hermana, ese sí que no regresa jamás. Y lo peor es que lo estamos desperdiciando en berrinches como si tuviéramos vidas infinitas. Se nos va la vida en enojos sin sentido, en silencios largos por orgullo, en discusiones donde nadie escucha, en dramas que armamos en la cabeza y luego ni siquiera suceden en la realidad. Nos levantamos ya molestos por lo que soñamos, nos arrastramos emociones de días anteriores como si fueran maletas llenas de piedras y no nos damos cuenta de lo absurdo que es regalarle a esos momentos nuestro tiempo sagrado, único, irrepetible. Mira, no es que no tengas derecho a enojarte, claro que sí. Somos humanos, sentimos, nos frustramos, pero una cosa es sentir y otra muy distinta es aferrarse al drama como si fuera un trofeo emocional. ¿Cuántas horas de tu vida has desperdiciado rumiando lo que alguien te dijo? ¿Cómo te lo dijo? ¿Por qué no te escribió? ¿Por qué no te contestó como esperabas? ¿Cuántas tardes grises te has fabricado tú solito solo por no saber soltar una emoción a tiempo? Y eso, compa, se llama vivir estancado. El berrinche adulto no es llorar en el piso como cuando tenías 5 años. El berrinche adulto es quedarte callado días enteros para castigar al otro. Es andar con cara larga esperando que te adivinen, es explotar por dentro mientras afuera finges que todo bien. Y lo grave no es solo lo que sientes, sino todo lo que estás dejando de vivir mientras estás ahí metido en tu tormenta mental. ¿Sabes qué te diría cualquier sabio de la antigüedad? Que estás usando el tiempo más valioso de tu vida en cosas que no importarán mañana. Marco Aurelio decía, tú puedes morir ahora. Deja que eso determine lo que piensas, dices y haces. Y sí, suena fuerte, pero a veces necesitas ese sacudón brutal para darte cuenta de lo frágil que es todo. Y ahí estás tú, haciendo berrinche por lo que no salió como querías, mientras el tiempo te pasa por encima como si nada. La vida no se detiene a esperarte, el reloj no se pausa mientras tú te desahogas. Entonces, ¿por qué sigues regalándole tus horas más valiosas a emociones temporales? Aprende esto. Si no puedes cambiar lo que pasó, al menos cambia. ¿Cuánto tiempo vas a dejar que eso siga controlándote? Porque cada minuto que pasas enojado, frustrado o haciendo berrinche emocional, es un minuto que no vas a recuperar. Y créeme, llegará el día en que mirarás atrás y dirás, ¿por qué perdí tanto tiempo en tonterías? Y ojalá no sea demasiado tarde para cambiarlo. La gente no cambia por tus gritos, cambia por su conciencia. Una de las frustraciones más comunes y más desgastantes también es intentar cambiar a los demás a gritos, con regaños, con reclamos, con frases que suenan a órdenes disfrazadas de preocupación, como si gritar más fuerte fuera a despertar la conciencia de alguien que ni siquiera está listo para verse a sí mismo. Y no funciona así, nunca ha funcionado así, pero seguimos intentándolo. Seguimos creyendo que si levantamos la voz, si repetimos el mismo discurso 1000 veces, si lloramos lo suficiente o si les señalamos con lupa sus errores, en algún punto van a decir, ¡wow! Tienes razón, gracias por gritarme.
ahora sí voy a cambiar. Pero no, lo que logras muchas veces es todo lo contrario. Resistencia, rechazo, desconexión, porque nadie cambia por presión, cambia por comprensión. Nadie transforma su vida, porque tú lo empujaste a la fuerza, lo hace cuando algo le hace clic por dentro, cuando llega ese momento personal, a veces duro, a veces iluminador, donde entienden que seguir así ya no es opción. Y eso, mi gente, no depende de ti. Tú puedes ser guía, puedes ser ejemplo, puedes sembrar una idea, pero no puedes controlar el ritmo interno de nadie. ¿Cuántas veces te has desgastado tratando de abrirle los ojos a alguien que no quiere ver? ¿Cuántas veces has intentado que alguien se valore, se cuide, se ame y esa persona sigue en el mismo patrón autodestructivo? ¿Cuánto te has frustrado porque no entienden lo que para ti es tan obvio? Y ahí estás, gritando desde el corazón, creyendo que si hablas más fuerte, por fin te van a escuchar. Pero la verdad es esta, el cambio real viene desde adentro, y a veces eso toma tiempo, golpes, silencios, o simplemente un proceso que tú no puedes acelerar. Cuando entiendes esto, te liberas. Dejas de cargar con la responsabilidad emocional de arreglar a todo el mundo. Dejas de vivir molesto porque no te hacen caso. Dejas de sentir que si no haces algo ya, todo se va a perder. Porque no se trata de resignarte, se trata de respetar. Respetar los procesos ajenos, aunque duelan. Respetar la ceguera del otro, aunque tú veas clarito. Respetar que cada quien despierta cuando está listo, no cuando tú crees que debería. Gritar desgasta mucho, y si lo piensas, lo que más impacto genera no es el grito, es el ejemplo. Porque una persona que ve cómo tú cambias, cómo tú evolucionas, cómo tú te transformas, puede inspirarse más que con 1000 palabras forzadas. Así que baja el volumen, sube la paciencia y recuerda esto, la conciencia no se impone, se despierta y cada uno tiene su propio reloj para hacerlo sonar. 9. Tomeset. Aceptar lo que no puedes cambiar. No es rendirte, es liberarte. Aceptar no es rendirse, pero por alguna razón, en esta sociedad obsesionada con siempre ganar, con nunca rendirse, con tú puedes con todo, nos han hecho creer que aceptar algo que no puedes cambiar es como tirar la toalla, como ser débil, como rendirse ante la vida. Y no, eso no es aceptar, eso es resignarse, que no es lo mismo. Aceptar es mirar de frente una situación, sin adornos, sin excusas, sin fantasías, y decir, esto es lo que hay, y está fuera de mi control. Suena simple, pero es uno de los actos más valientes que puedes hacer, porque requiere humildad, requiere soltar el ego, requiere dejar de pelear con fantasmas. Aceptar que alguien no va a cambiar, aceptar que no te aman como tú amas, aceptar que ese proyecto no funcionó, que ese amigo ya no es el mismo, que tu familia no va a ser como soñabas. Aceptar que no puedes controlar lo que ya pasó, ni cómo reaccionan los demás, ni cómo piensan, ni cómo sienten. Eso duele, pero también libera. Porque todo lo que no aceptas, lo cargas. Y esa carga te impide avanzar. Te mantienes repitiendo discusiones mentales, repasando escenarios que no existen, luchando con realidades que simplemente son como son. Aceptar es como soltar un costal de piedras que llevabas en la espalda, pensando que un día alguien te iba a felicitar por cargarlo tanto tiempo, y no, nadie lo hará. A nadie le importa cuánto has resistido si sigues estancado emocionalmente. La filosofía estoica lo tenía clarísimo. No podemos cambiar el mundo, solo podemos cambiar nuestra actitud hacia él. Y esa actitud empieza por la aceptación. Porque cuando aceptas, no estás diciendo, me gusta esto, ni estoy de acuerdo. Estás diciendo, esto es lo que hay. Y dejo de pelear con ello porque esa pelea me está destruyendo. Aceptar no significa que dejes de actuar. Al contrario, te enfocas en lo que sí puedes hacer, en lo que sí depende de ti, en lo que sí puedes mejorar. Pero dejas de desgastarte emocionalmente en lo que jamás vas a poder controlar. Y créeme, eso cambia vidas. Hay personas
que llevan años atadas a una ilusión, esperando que algo cambie, que alguien despierte, que la situación se transforme, y la vida sigue pasando, y tú sigues esperando. ¿No es más sabio soltar, aceptar, liberar, respirar y moverte hacia adelante, en vez de quedarte congelado en lo que ya no se puede modificar? Porque sí, aceptar puede doler en el momento, pero no aceptar te mata lentamente. Así que ya es hora de entenderlo. Aceptar no es rendirse, es empezar a vivir sin la cadena de lo incontrolable colgando del cuello. 10 Ball, el ego es el peor consejero en medio del caos. Cuando todo se desordena, cuando hay tensión, conflicto, incertidumbre o dolor, aparece una voz interna que se hace fuerte, dominante, ruidosa, esa voz que te dice, no te dejes, tú tienes la razón. Haz que te respeten, demuestra quién manda aquí. Y sí, puede sonar como autoestima, como dignidad, como fuerza, pero muchas veces no es nada de eso. Muchas veces es puro y maldito ego disfrazado de valentía. Y lo grave es que le creemos. En medio del caos, el ego es ese amigo traicionero que te calienta la cabeza y te enfría el corazón, te convence de que atacar es la única salida, que humillar al otro te hace más fuerte, que explotar es mejor que callar, y cuando te das cuenta, ya hiciste o dijiste algo que no puedes revertir. Y sí, a veces el ego parece que te protege, pero lo que hace en realidad es encerrarte, te pone en modo guerra, te separa de los demás, te impide escuchar, te hace reaccionar desde la herida y no desde la sabiduría. Y lo peor es que es adictivo, porque el ego quiere ganar, aunque eso implique perder relaciones, respeto, paz. Y es ahí donde hay que hacer una pausa brutal y preguntarse, ¿quién está decidiendo en mí ahora? ¿Mi esencia o mi ego herido? Porque si estás reaccionando desde el yo, tengo que ganar esta discusión, o el no puedo dejar que me vean débil, entonces no estás eligiendo con claridad, estás permitiendo que el ego tome el volante, y el ego no es buen conductor, choca cada rato. Los sabios de la antigüedad lo sabían, el ego es el mayor enemigo interno, porque te hace creer que lo externo es el problema, cuando en realidad lo que necesitas cambiar es tu manera de ver, de interpretar, de responder. No es que el mundo esté en tu contra, es que tú estás demasiado centrado en ti, en tu imagen, en tu herida, en tu necesidad de validación. Y eso, en medio del caos, es peligrosísimo, porque el ego no quiere soluciones, quiere venganza emocional. El ego no quiere comprensión, quiere tener razón. El ego no quiere paz, quiere imponerse. Y tú no puedes construir una vida sabia, estable y plena si tu ego es el que toma decisiones cuando estás bajo presión. ¿Quieres un consejo brutal? Cada vez que estés a punto de actuar desde el impulso, pregúntate, ¿esto lo está decidiendo mi calma o mi ego? Y si la respuesta es ego, detente, respira, escucha, espera, porque no hay peor error que tomar decisiones importantes desde un ego herido. El ego quiere que ganes la pelea, pero tu alma quiere que ganes la paz. Y a la larga, eso es lo único que de verdad vale la pena. 11. ¿Quién te controla, te domina, incluso emocionalmente? Pocas cosas dan tanta rabia como sentir que alguien te controla, que te manipula, que te mueve los hilos desde las sombras. Y sin embargo, lo más fuerte es esto: no necesitas que alguien te dé órdenes explícitas para estar bajo su control. Basta con que tenga la capacidad de alterar tu paz, de cambiar tu estado de ánimo, de provocarte con una palabra o un gesto, y ya, ahí está el control. Invisible, sutil, pero real. Porque quien logra que tú pierdas el centro, te arranques los pelos, explotes, te deprimas o te llenes de odio, sin siquiera tocarte físicamente, te tiene emocionalmente en sus manos. ¿Y sabes lo más duro de aceptar? Que muchas veces nosotros mismos regalamos ese poder, lo entregamos, le damos la llave de nuestro mundo interno a personas que no saben ni cuidar el suyo, y ahí vamos, reaccionando a sus comentarios, a sus ausencias, a su silencio,
a sus indirectas, viviendo en función de cómo se sienten ellos, de qué hacen o no hacen, de cómo interpretamos sus acciones. Y eso no es amor, ni respeto, ni madurez. Eso es dependencia emocional con corbata. Los estoicos hablaban mucho del control interno, de la importancia de recuperar el poder sobre ti mismo, de no depender emocionalmente del mundo exterior para estar bien. Porque cuando alguien controla tus emociones, también controla tus decisiones, tu energía, tu día, tu vida. Y tú no puedes llamarte libre si cada paso que das está condicionado por lo que otros te provocan. ¿Quieres saber si alguien te domina emocionalmente? Fíjate si su presencia o ausencia define tu estado de ánimo, si su aprobación o crítica define tu valor, si su humor condiciona el tuyo. Y si la respuesta es sí, entonces, aunque te duela, hay una parte de ti que no es completamente tuya. Pero la buena noticia es esta: puedes recuperarla. No con guerra, no con indiferencia forzada, sino con claridad, con autoconocimiento, con límites internos, con ese momento de conciencia donde te dices: no voy a seguir permitiendo que esto me mueva como hoja al viento. Porque sí, tú puedes sentir, puedes amar, puedes preocuparte por alguien, pero eso no significa perderte. No significa dejar que esa persona o situación se vuelva el centro de tu estabilidad. El poder emocional no se trata de cerrarse al mundo, se trata de no dejar que el mundo controle tu mundo interno. Así que la próxima vez que alguien te saque de quicio, que te haga reaccionar, que te robe la tranquilidad, no mires tanto al otro, mírate a ti y pregúntate: ¿por qué sigo permitiendo que esta persona tenga ese poder sobre mí? Cuando entiendas que el control solo existe si tú lo cedes, vas a empezar a tomarlo de vuelta, y ahí sí, nadie va a dominarte jamás. 12. Resistir el impulso. Una habilidad que cambia tu vida. Todos tenemos esa voz interna que, cuando algo nos duele, nos molesta o nos incomoda, grita: respóndele ya, mándalo al carajo, publica eso de una vez. Y sí, se siente bien en el momento, como cuando te rascas una picazón intensa, pero justo como eso, al rato arde. Porque actuar desde el impulso puede darte una satisfacción fugaz, pero luego, la mayoría de las veces, te deja con arrepentimiento, culpa, desgaste o consecuencias que te tocan pagar caro. Y ahí es donde entra esta habilidad casi mágica, aunque no tenga nada de mágica y todo de entrenable: resistir el impulso. ¿Sabes lo difícil que es eso en una sociedad que nos educó para reaccionar sin filtro, que nos premia por decir lo que pensamos, aunque no lo hayamos reflexionado, que confunde impulsividad con autenticidad, que celebra a quien se descontrola con orgullo como si ser explosivo fuera una virtud? Pero no lo es. El verdadero poder está en quien se contiene, no en quien reprime, ojo, sino en quien pausa, en quien, justo antes de hacer algo por impulso, se pregunta: ¿esto va a mejorar la situación o la va a empeorar? ¿Estoy actuando desde el dolor, el orgullo o la claridad? Y esa micropausa es donde se define todo. Porque la diferencia entre destruir algo valioso o salvarlo muchas veces está en los 10 segundos que te tomes antes de responder un mensaje, antes de gritar una verdad que puede cortar como cuchillo, antes de publicar eso que sabes que viene cargado de veneno emocional. Resistir el impulso es como levantar pesas emocionales. Cuesta, duele, requiere práctica, pero te fortalece de una manera impresionante. Es una habilidad que te transforma porque te hace dueño de ti mismo. Y no se trata de ser un robot sin emociones, sino de no dejar que esas emociones gobiernen tu conducta. ¿Cuántas relaciones se han arruinado por una reacción impulsiva? ¿Cuántas decisiones importantes tomaste enojado o alterado y luego te arrepentiste? ¿Cuántas veces actuaste en caliente y después tuviste que pedir perdón por lo que hiciste o dijiste? Exacto. El impulso es rápido, pero sus efectos son lentos de reparar. Y los sabios lo sabían. Epicteto, uno de los grandes del estoicismo, decía que la libertad
comienza con la disciplina de tus emociones, y esa disciplina se entrena en cada momento donde podrías explotar, pero decides respirar. Así que no esperes a estar en una crisis para practicar esto. Empieza hoy, en lo cotidiano. Cuando te corten en el tráfico, cuando te respondan feo, cuando alguien no cumpla tus expectativas, ese es el campo de entrenamiento. Y cada vez que resistas el impulso, estarás un paso más cerca de tu mejor versión. Porque resistir no es debilidad, resistir es maestría. 13. La mente en calma ve más claro. Siempre. Hay una diferencia brutal entre reaccionar con la mente alborotada y actuar con la mente en calma. Y el problema es que la mayoría de nosotros está tomando decisiones importantes, teniendo conversaciones cruciales, reaccionando a situaciones complejas desde una mente que parece lavadora en ciclo rápido, llena de ruido, confusión, pensamientos atropellados y emociones al tope. Y claro, así no se puede ver nada con claridad. Es como querer leer un libro en medio de una tormenta de arena. Lo único que vas a hacer es frustrarte, interpretar mal, cometer errores y luego preguntarte por qué salió todo tan mal. Pero cuando tu mente está calmada, cuando respiras, cuando no estás atrapado en el torbellino emocional, cuando no te tomas las cosas como un ataque personal, cuando te das el espacio de observar en vez de reaccionar, todo se ve distinto. Te das cuenta de que esa discusión no era tan grave, que esa crítica no era tan personal, que esa decisión que ibas a tomar por impulso no tenía sentido, porque en la calma aparecen las respuestas que en el caos están ocultas. Y ojo, no estoy diciendo que nunca vas a sentir rabia, miedo, tristeza o ansiedad. Claro que vas a sentir. Somos humanos, pero se trata de no actuar desde ahí. Se trata de hacer una pausa interna, una especie de alto emocional, donde dices, a ver, esto lo estoy viendo como es o como me lo está mostrando mi emoción del momento. Porque muchas veces lo que duele no es lo que pasó, sino la interpretación distorsionada que hiciste desde una mente alterada. Los estoicos hablaban mucho del concepto de ataraxia, esa tranquilidad del alma que permite ver la realidad sin deformaciones emocionales. Y no es que no te afecte nada, es que no dejas que lo externo te nuble el juicio. Imagínate tener esa capacidad en tu día a día, poder hablar sin que te tiemble la voz del coraje, poder decidir sin estar dominado por la ansiedad, poder mirar a alguien que te falló y no reaccionar con odio, sino con firmeza y paz. Eso es una mente en calma. Y lo más bello es que se entrena. No necesitas ir a meditar al Tíbet ni volverte monje. Solo necesitas practicar el hábito de respirar antes de responder, de esperar antes de decidir, de no dejarte arrastrar por la tormenta interna. Porque cuando la mente se calma, el alma respira. Y cuando el alma respira, todo se alinea. Entonces, no subestimes el poder de la calma, porque en un mundo que vive alborotado, el que piensa con claridad tiene ventaja, siempre. 14. Tu reacción es tu responsabilidad, aunque te provoquen. Este punto es incómodo para muchos porque rompe con esa excusa clásica de yo reaccioné así porque ella me hizo enojar. Y no, compa, nadie te hace reaccionar. Tú eliges cómo responder, aunque no seas consciente de ello. Esa es la verdad cruda, y cuando la entiendes de verdad, te cambia la vida. Porque mientras sigas creyendo que los demás son responsables de cómo tú actúas, estarás viviendo como una marioneta emocional. ¿Alguien te gritó? Sí, fue feo, fue injusto tal vez, pero reaccionaste tú con más gritos, con insultos, con un portazo, con una venganza silenciosa. Esa parte ya es tuya. Y no es para que te culpes, sino para que despiertes. Porque si alguien tiene el poder de sacarte de tu centro con una sola palabra, entonces no estás en control de ti mismo. Lo sé, duele admitirlo, pero asumir esa responsabilidad es una de las decisiones más maduras y liberadoras que puedes tomar. No puedes controlar si alguien es grosero, si alguien te miente, si alguien te ignora, si alguien actúa mal, pero sí puedes decidir no devolver lo mismo.
y eso no te hace débil, te hace dueño de ti. Los estoicos hablaban constantemente de esto. El control interno es la única verdadera libertad, porque si tu paz depende de que todo el mundo se porte bien contigo, de que nadie te provoque, de que todo salga perfecto, entonces tu vida va a ser un infierno constante. Pero si tú decides que, pase lo que pase afuera, tú eliges cómo responder, tú marcas el tono, tú mantienes tu dignidad, entonces ya nadie puede quitarte eso. No se trata de convertirte en un robot sin emociones, sino en alguien que sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo soltar. Y sí, es difícil. Habrá días donde todo te saque de quicio, donde sientas que mereces explotar, y a veces lo harás, y no pasa nada. Lo importante es no justificarlo siempre, porque si vives bajo la lógica de yo soy así porque me provocaron, te quedas estancado en un ciclo eterno donde nunca eres responsable de nada, y sin responsabilidad no hay evolución. Así que la próxima vez que alguien te provoque, que te lance una indirecta, que quiera encender la chispa, detente y piensa, voy a dejar que esta persona me controle con su actitud. Si la respuesta es no, entonces actúa diferente. Porque al final, tú decides si reaccionas como siempre o respondes como alguien que ya entendió que su paz no se negocia por nada. 15. El que no reacciona gobierna su mundo. Vivimos en un mundo donde pareciera que el más fuerte es el que grita más, el que responde más rápido, el que no se deja, el que siempre tiene una respuesta afilada bajo la lengua. Pero eso no es fortaleza, eso es reactividad disfrazada de carácter. El verdadero poder, el de verdad, lo tiene quien no reacciona ante cualquier cosa, quien no se descompone por una provocación, quien no necesita demostrar nada a nadie porque ya está en paz consigo mismo. Y eso, aunque suene sencillo, es un arte y un arte escaso, porque no reaccionar no es indiferencia ni frialdad, es dominio de ti, de tus impulsos, de tus emociones, de tu energía. Es como tener el control del timón en medio de una tormenta. El mar está agitado, los truenos suenan, todo se mueve, pero tú sostienes firme el volante. No porque no sientas miedo, sino porque sabes que soltar el control solo te hunde más. Y sabes que es lo más poderoso de no reaccionar, que desconcierta a quienes viven esperando tu explosión. Cuando alguien quiere manipularte, provocarte, llevarte al límite, y tú simplemente no entras al juego, se les cae el guión, porque el que no reacciona rompe el ciclo. El que no reacciona no permite que el caos externo se convierta en caos interno. Y eso es realeza emocional. Eso es gobernar tu mundo, no el mundo de los demás, no el mundo entero, no el sistema, sino tu mundo, tus pensamientos, tus palabras, tus decisiones. Porque ese es el único territorio que realmente te pertenece, el único imperio que puedes construir con certeza, tu mente, tu espíritu, tu calma. Los grandes líderes, los verdaderos sabios, no son los que imponen con gritos, sino los que inspiran con presencia. Esa presencia serena que transmite seguridad sin necesidad de ruido. Y tú puedes desarrollar eso. No se trata de nacer con esa habilidad, se trata de practicarla todos los días. En lo pequeño, cuando alguien te habla feo y eliges no responder igual, cuando algo no sale como esperabas y no te hundes en drama, cuando recibes una crítica y no te lo tomas personal. Cada vez que eliges no reaccionar automáticamente, estás entrenando tu mente para vivir con poder real. Y sí, hay días donde vas a fallar, donde vas a explotar, donde vas a caer en el juego, pero no pasa nada, vuelves, respiras, aprendes, y la próxima vez duras un poco más en calma. Ese es el camino del que gobierna su mundo. No es perfecto, pero sí constante. Así que grábate esto, el que no reacciona no es que no le importe, es que ya entendió que su energía no se regala al primer impulso. Y eso, hermano, hermana, es una forma de poder que no necesita aplausos, porque se nota. Y quien lo nota, lo respeta.
16. Aprender a escuchar sin preparar tu contraataque. Escuchar, de verdad, escuchar, se ha vuelto una habilidad en peligro de extinción, porque la mayoría no escucha para comprender, escucha para responder. Mientras la otra persona habla, tú ya estás en tu mente preparando tu defensa, tu argumento, tu golpe verbal, tu pero tú también, y eso no es diálogo, eso es guerra pasiva. Y lo más loco es que todos lo hacemos sin darnos cuenta. Estamos tan acostumbrados a querer tener la razón, a ganar discusiones, a proteger el ego, que dejamos de ver lo esencial, que muchas veces la otra persona no necesita una respuesta, solo necesita sentirse escuchada. Pero estamos tan ocupados en nuestro propio ruido mental que no damos ese espacio. Y eso genera más conflictos, más distancia, más confusión. Porque cuando no escuchas de verdad, cuando interrumpes, cuando ya estás reaccionando internamente antes de que la otra persona termine de hablar, estás invalidando lo que el otro siente y sin darte cuenta, alimentas un círculo vicioso donde nadie se siente entendido. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que cuando aprendes a escuchar, sin preparar tu contraataque, las conversaciones cambian. Dejan de ser combates y se vuelven puentes. Escuchar con el corazón abierto, sin prejuicio, sin filtro, sin necesidad de tener la última palabra, es uno de los actos más poderosos y raros que existen hoy, porque requiere humildad. Requiere poner el ego en pausa, requiere aceptar que tal vez lo que vas a escuchar no te va a gustar, pero aún así estás dispuesto a recibirlo. Y eso, aunque parezca pasivo, es un acto de fuerza, porque se necesita valor para estar presente sin reaccionar, para sostener el silencio, para no interrumpir, para no meter el yo en todo. Aprender a escuchar es también aprender a comprender lo que no se dice, las pausas, el tono, las emociones detrás de las palabras. Y eso solo lo puedes percibir si no estás mentalmente ocupado en responder. ¿Cuántas discusiones se podrían evitar si realmente nos escucháramos sin prepararnos para atacar? ¿Cuántos malentendidos vienen solo de que nadie está realmente prestando atención, solo defendiendo su punto? Si quieres mejorar tus relaciones, tus conversaciones, tu liderazgo, incluso tu paz mental, empieza por practicar esto. Escucha sin buscar tu turno para hablar. Escucha con curiosidad, con interés genuino, con presencia. Y si luego tienes que responder, hazlo desde la comprensión, no desde el reflejo automático. Porque en un mundo donde todos quieren ser escuchados, el que sabe escuchar se convierte en alguien valioso, no por lo que dice, sino por lo que permite que otros expresen. Así que haz el intento. La próxima vez que alguien te hable, apaga el ruido interno. Deja de pensar en tu respuesta y solo escucha. Sin armas, sin escudos, sin planes de ataque. Tal vez ahí, en ese silencio receptivo, encuentres la verdad que nunca habías visto. No siempre tienes que decir lo que piensas. Una de las ideas más malinterpretadas en esta época de sé tú mismo, exprésate sin miedo, y di lo que sientes es pensar que cualquier cosa que se te ocurra decir merece ser dicha. Como si ser auténtico significara soltar lo que piensas sin filtro, sin contexto, sin tacto. Y no, la autenticidad no está peleada con la sabiduría. No todo lo que piensas necesitas decirlo en voz alta. No todo lo que opinas necesita ser compartido. No todo lo que sientes debe salir disparado por la boca en el primer impulso. Porque aunque tu pensamiento sea válido, aunque tu emoción sea legítima, el momento, el lugar y la forma importan. Hay gente que se jacta de ser muy directa, cuando en realidad lo que tienen es cero empatía. No es valentía decir las cosas sin filtro, es falta de desarrollo emocional. La sabiduría está en saber cuándo hablar, cómo hablar y sobre todo cuándo callar, porque muchas veces el silencio construye más que una opinión forzada. ¿Cuántas veces has dicho algo que sonaba correcto en tu cabeza, pero que al salir dañó a alguien que querías? ¿Cuántas veces dijiste tu verdad
y luego te diste cuenta de que no era el momento o de que lo dijiste desde el enojo y no desde la calma. Hablar sin pensar es una forma de disparar con los ojos cerrados. Puede que aciertes, pero también puedes hacer daño innecesario. Y esto no significa que te calles todo, que te tragues lo que sientes, que te reprimas. Significa que aprendes a gestionar tus palabras con intención. Decir algo no te hace automáticamente honesto, te hace hablador. Lo que te hace sabio es saber cuándo tu voz suma y cuándo solo interrumpe. Los estoicos lo sabían bien. Uno de sus principios era hablar poco, pero con peso. No hablar por hablar, no llenarse la boca de juicios, no opinar sobre todo, porque la mente que más ruido hace es la que menos ha aprendido a escuchar. Y ojo, no se trata de fingir ni de ser hipócrita. Puedes tener pensamientos intensos, sentir cosas fuertes, pero no siempre hace falta soltarlas, como si el mundo estuviera esperando tu comentario. A veces, el respeto también es saber guardar silencio. A veces, tu mejor aporte es no decir lo que piensas en ese momento de tensión y esperar a estar más claro, más calmado, más enfocado. Porque la palabra, una vez dicha, no se puede deshacer. Así que pregúntate cada vez, ¿esto que quiero decir va a construir o solo a descargar mi emoción? Si es lo segundo, tal vez sea mejor guardarlo, y si decides hablar, hazlo con propósito, no por impulso, porque decir lo que piensas no te hace libre si lo haces a costa de romper todo a tu paso. 18. Deja que el tonto se estrelle solo. Tú no vayas detrás. Hay personas que literalmente van directo al fracaso con una sonrisa en la cara. Gente que no escucha consejos, que repite errores, que se ahoga en su propio orgullo y que parece que disfruta caminar hacia el abismo como si fuera una pasarela. Y tú, con tu buen corazón, con tus ganas de ayudar, de salvar, de advertir, te desgastas en el intento por detenerlos. Pero déjame decirte algo que cuesta aceptar. A veces, lo más sabio que puedes hacer es dejar que el tonto se estrelle solo. Suena cruel, lo sé, pero es real. Porque hay personas que solo aprenden cuando la vida les da una sacudida. No por maldad, sino porque su soberbia no permite que entre otra verdad que no sea la suya. ¿Y sabes qué pasa si te vas detrás de ellos tratando de evitarles la caída? Que terminas cayendo tú también. Porque el necio no busca guía, busca cómplices. Y si tú te desgastas emocionalmente intentando que alguien cambie, reflexione o se salve de sí mismo cuando no quiere hacerlo, te estás traicionando a ti. La sabiduría está en observar, advertir una vez, con amor, con respeto, y si no hay apertura, soltar. Dejar que aprendan como aprendimos todos, a veces con dolor. Porque hay errores que aunque duelen son los mejores maestros, y tú no puedes impedirle a alguien su propia experiencia. A veces, esa persona necesita chocar con la pared para entender que estaba yendo muy rápido. Y si tú estás ahí todo el tiempo amortiguando las caídas, nunca va a sentir el golpe necesario para cambiar. Además, hay algo muy importante que nadie dice. Si te mantienes intentando ayudar a alguien que no quiere ser ayudado, también estás alimentando tu ego. Porque a veces, la necesidad de salvar al otro viene más de nuestra necesidad de sentirnos útiles, necesarios, superiores incluso, que de una verdadera compasión. Y eso, aunque suene noble por fuera, no es sano. El verdadero amor, la verdadera sabiduría, a veces se expresa en forma de distancia, en forma de yo ya hice lo que podía, ahora le toca a la vida enseñarle. Porque el tonto que no quiere escuchar, que no quiere ver, que no quiere cambiar, tarde o temprano va a estrellarse. Y ahí es donde empieza su aprendizaje real. Y tú, mientras tanto, enfócate en ti, en tu camino, en tu paz. No sigas detrás de alguien que ya decidió no ver la pared, porque tú no viniste a este mundo a estrellarte por acompañar al que no quiere frenar. Así que sí, deja que el tonto se estrelle solo. Tú no vayas detrás. Tú ya entendiste algo que él aún no ve. La vida enseña mejor cuando uno se quita del medio. 19. El autocontrol es tu deber. Sí,
Lo voy a decir sin miedo. El autocontrol es tu deber, de ese que no se compra con ropa cara ni con selfies filtradas. Es ese tipo de atractivo que no se ve a simple vista, pero que cuando aparece, todo el mundo lo nota. Porque, seamos honestos, en un mundo donde todos están al borde del colapso emocional, donde la gente explota por cualquier cosa, donde responder sin pensar se ha vuelto casi un deporte. Encontrarte con alguien que mantiene la calma, que sabe lo que dice, que no se deja arrastrar por el drama, es un suspiro de paz, es algo magnético. Y sí, también es raro, porque el autocontrol no está de moda. Está de moda reaccionar, cancelar, exponer, reventar a alguien con un comentario sarcástico, defender el ego a toda costa. Pero el que tiene autocontrol, el de verdad, no necesita eso. No se siente menos por no responder. No siente que pierde poder por no entrar en cada discusión. El que tiene autocontrol sabe que dominarse a sí mismo es más difícil y mucho más valioso que tratar de dominar al mundo. Y claro, no hablo de reprimirte, de aguantarte todo hasta explotar en la oscuridad. Hablo de esa capacidad interna de observar tu emoción, identificarla, aceptarla y aún así decidir cómo actuar, no desde el impulso, sino desde la intención. ¿Sabes lo atractivo que es alguien que puede estar molesto y aún así hablar con respeto? Que está decepcionado, pero no lanza veneno, que siente miedo, pero no paraliza a los demás con su ansiedad. Eso es fuerza emocional, eso es elegancia interna, eso compa, eso enamora, porque transmite seguridad, estabilidad, madurez. Y no estoy hablando solo de relaciones amorosas. En lo laboral, en lo familiar, en la amistad, el que tiene autocontrol genera confianza. Porque no sabes si va a gritar, si va a desaparecer, si va a estallar por cualquier cosa. Sabes que puedes contar con su equilibrio, incluso en medio del caos. Y eso, hoy, es un tesoro. Los sabios antiguos lo sabían. Dominarse a uno mismo es el mayor triunfo que se puede lograr. Y no necesitas ser perfecto para eso, solo consciente. El autocontrol se entrena no con fuerza bruta, sino con pequeñas decisiones diarias. Cuando eliges callar una ofensa, cuando te detienes antes de mandar ese mensaje cargado, cuando respiras profundo antes de responder. Cada vez que eliges el autocontrol, estás mostrándole al mundo y a ti mismo que tu paz es más importante que tu ego. Así que sí, el autocontrol es raro, pero cuando lo cultivas se vuelve tu superpoder. Y eso, en esta era de caos y reacciones sin filtro, eso es lo más sexy que hay. Yo. No respondas desde el calor, respira primero. ¿Cuántas veces nos arrepentimos? No por lo que sentimos, sino por lo que dijimos o hicimos en el momento más caliente del conflicto. Porque claro, cuando estás herido, molesto, frustrado o decepcionado, lo último que quieres hacer es respirar. Lo que quieres es soltar, gritar, mandar al diablo, responder con fuerza, demostrar que tú también sabes defenderte, que tú también tienes garras. Pero justo ahí, en ese momento donde la emoción está en su punto más alto, donde el cuerpo te tiembla por dentro y las palabras se te atropellan en la boca, es donde más necesitas hacer lo contrario a lo que el impulso te pide, respirar. Sí, así de simple. Porque lo que sale desde el calor muchas veces quema lo que más quieres. Desde ese estado de fuego interno, todo lo ves distorsionado, lo tomas más personal. Exageras, interpretas mal, castigas, hieres y lo peor, pierdes el control. ¿Te has dado cuenta cómo después de explotar dices cosas como no era para tanto, me pasé, ¿por qué reaccioné así? Es porque en el calor del momento no estás tú en el mando. Están tus heridas, tu ego, tus emociones desbordadas. Y si actúas desde ahí, lo más probable es que termines arruinando momentos, relaciones, oportunidades. Los estoicos insistían mucho en esto. Entre el estímulo y la respuesta, siempre hay un espacio.
Y en ese espacio es donde se juega todo. Ese espacio es la respiración, la pausa, el freno que pones antes de dejar que la emoción te tome como rehén. Y esto no significa que no te duela, que no te moleste, que no tengas derecho a expresarte. Claro que sí. Pero exprésate desde la conciencia, no desde el volcán. Habla desde la claridad, no desde la rabia. Porque lo que digas en ese estado va a tener consecuencias y muchas veces son más duras que el conflicto original. Respira primero, no como cliché, no como técnica vacía, sino como acto de autocuidado, porque en esa respiración hay sabiduría. Una sola inhalación profunda puede evitar que digas lo que vas a lamentar. Una pausa puede darte la perspectiva que en el calor del momento no tienes. Y eso es madurez. A veces, el acto más valiente no es contestar, es esperar a que baje la espuma, a que la emoción se acomode, a que tú vuelvas a ti. Entonces sí, hablar, decidir, actuar, pero desde un lugar limpio, no desde la explosión, porque cuando respondes desde el calor, te quemas tú también. Y créeme, no hay nada más liberador que mirar hacia atrás y saber que pudiste haberte descontrolado, pero elegiste respirar. 21. No todo necesita una opinión tuya. Uno de los hábitos más desgastantes y más comunes es creer que tenemos que opinar sobre todo como si el mundo estuviera esperando nuestro punto de vista para poder seguir girando. Y no lo está. No todo lo que ves, escuchas o te cuentan necesita una opinión tuya. A veces solo necesita que observes, que entiendas, que escuches y punto. Pero vivimos en la era del yo pienso que, yo opino que, yo si fuera tú, donde la gente cree que tener una opinión inmediata sobre todo es señal de inteligencia, cuando muchas veces es lo contrario, es solo ego hablando sin filtro. Porque hay temas que no conoces, situaciones que no entiendes del todo, historias que no vives tú, y aún así sientes esa necesidad interna de decir algo, como si el silencio fuera pecado. Y eso te mete en problemas, en discusiones innecesarias, en roces que no aportan nada. ¿Te has fijado cómo hay personas que se sienten en la obligación de opinar sobre cómo cría alguien a sus hijos, cómo se viste otra persona, cómo decide vivir su vida, a quién ama, qué come, qué publica, qué piensa? Y todo desde el pedestal invisible de yo sé más. Pero, ¿de verdad sabes más? ¿O solo estás opinando desde tu limitada perspectiva creyendo que eso te da autoridad moral? Mira, hay una frase que deberíamos tatuarnos mentalmente. No todo lo que piensas debe ser dicho. A veces es mejor observar en silencio, y si tu opinión no aporta claridad, amor, solución o valor, mejor guárdala. No por miedo, sino por inteligencia emocional. Porque el sabio elige cuándo hablar y cuándo reservarse. Y eso también aplica cuando te piden una opinión, porque a veces te preguntan no para que opines, sino para validar lo que ya decidieron. Y si tu opinión contradice eso, se convierte en conflicto. Entonces piensa 2 veces antes de soltar tu verdad. ¿La persona está lista para escucharla? ¿Te la pidió desde un lugar genuino? ¿Realmente necesitas decir algo o solo quieres sentirte importante? Porque muchas veces la urgencia de opinar viene del ego, no del corazón. No pasa nada si te quedas callado. No pierdes valor por no opinar. No eres menos sabio. Al contrario, a veces el silencio habla más fuerte. Y créeme, si aplicas esto, tu vida se va a volver más ligera, más pacífica, más enfocada. Porque cada opinión que das sin necesidad es una energía que se va. Y al final del día, lo que más necesitas es esa energía para ti, no para llenar silencios incómodos, ni para intentar corregir al mundo entero. Así que suelta esa necesidad de opinar sobre todo. Observa, comprende, respira, y si tienes algo que decir, que sea porque suma, no porque tu ego no puede quedarse callado. 22. Tu paz es más valiosa que tener razón. Nos han vendido la idea de que tener razón es el premio mayor en cualquier discusión, que si logras demostrar que estabas en lo correcto, ya ganaste. Pero ¿ganaste qué exactamente? Una medalla invisible,
la satisfacción efímera de ver al otro rendirse, la posibilidad de decir, te lo dije. La verdad es que muchas veces, ganar una discusión te cuesta perder cosas mucho más importantes: tu tranquilidad, tu conexión con la otra persona, tu propio equilibrio emocional. Porque sí, tener razón puede sentirse bien un rato, pero si para conseguirla tuviste que gritar, humillar, insistir, manipular o dañar, entonces no ganaste nada, perdiste. Y es que hay una diferencia abismal entre defender una idea con firmeza y pelear por tener razón desde el ego herido. Cuando estás en paz contigo mismo, cuando ya no necesitas demostrar tu valor a través de la aprobación o la validación externa, te das cuenta de esto: tu paz vale muchísimo más que cualquier argumento. Puedes estar en lo correcto y aún así elegir el silencio. Puedes saber que tienes razón y aún así soltar la pelea. No por cobarde, sino por sabio, porque no estás eligiendo ser inferior, estás eligiendo no desgastarte donde no hace falta. Y eso, aunque muchos no lo entiendan, es poder. Mira, hay discusiones que simplemente no llevan a ningún lado, porque la otra persona no está escuchando, está esperando su turno para contraatacar. Porque no se trata de verdad, sino de orgullo. Y ahí tú decides, ¿entro al juego o me quedo en mi centro? Porque tú puedes tener razón y aún así elegir no batallar, porque tu paz es demasiado sagrada para desperdiciarla en una guerra de egos. Los estoicos hablaban de la importancia del desapego del juicio ajeno, y eso también aplica aquí. No tienes que convencer a nadie para que tu verdad sea válida. No necesitas imponer tu punto de vista para que sea real. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es sonreír, respirar y decir, está bien, piensa lo que quieras, y seguir caminando, porque tú sabes lo que sabes, tú sabes lo que sientes. Y si esa certeza interna ya te da paz, ¿para qué arruinarla por el deseo de tener la última palabra? Aprender a elegir tu bienestar por encima de tu necesidad de tener razón es un signo claro de evolución emocional. Y no significa que te vuelvas sumiso, significa que estás priorizando lo que de verdad importa. Así que la próxima vez que estés a punto de pelear por demostrar que tenías razón, hazte esta pregunta: ¿esto me dará paz o solo me dará un rato de satisfacción egoica? Y si la respuesta es lo segundo, suelta, respira y recuérdalo siempre: tu paz es tu mayor riqueza y no vale la pena cambiarla por un te lo dije. 23. El carácter se forja en las pausas, no en los impulsos. Muchos creen que el carácter se demuestra en la acción inmediata, en responder al instante, en reaccionar con firmeza, pero la verdad es que el verdadero carácter se revela en lo que haces en la pausa, no en el impulso, porque cualquiera puede actuar movido por el enojo, por el orgullo, por la emoción del momento, pero muy pocos pueden detenerse, respirar y decidir desde la calma. Es en esa pausa donde se nota quién realmente eres. No en la rapidez de tu reacción, sino en tu capacidad de detenerte, observar, procesar y luego actuar. Esa pausa puede durar un segundo o puede tomar horas, días. Lo importante es que ahí, en ese espacio de contención interna, es donde empieza a forjarse tu carácter, porque el impulso grita, hazlo ya, responde ya, defiéndete ya, pero el carácter dice, espera, evalúa, elige bien. Y esto no se entrena leyendo frases motivacionales, ni escuchando discursos de superación, se entrena en lo cotidiano. Cuando alguien te dice algo que te hiere y tú decides no responder desde la rabia, cuando una situación te frustra y no reaccionas de inmediato, sino que eliges calmarte antes de actuar, cuando estás a punto de mandar un mensaje que sabes que viene cargado de emoción y decides borrarlo y escribirlo después. En esas pequeñas pausas está la gran diferencia entre el caos y la maestría emocional. Porque el carácter no es lo que dices que eres, es lo que haces cuando nadie te está viendo, cuando no hay aplausos, cuando solo tú sabes la batalla que estás peleando por dentro. Y en esas batallas internas, las pausas son tu mejor arma. Si tú actúas en automático como respuesta a todo lo que pasa afuera, entonces eres esclavo del entorno.
Pero si aprendes a crear ese pequeño espacio entre el estímulo y la acción, te conviertes en alguien poderoso no por lo que controla afuera, sino por lo que gobierna dentro. Epicteto lo decía: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo, y ser dueño de ti empieza por dominar ese espacio entre el impulso y la decisión, porque reaccionar es fácil, cualquiera lo hace. Pero tener carácter, tener temple, tener presencia, eso se cultiva en el silencio de la pausa. Así que la próxima vez que sientas esa urgencia de actuar, de responder, de decidir de inmediato, no te juzgues, pero tampoco te entregues al impulso. Respira, quédate quieto unos segundos, observa, porque puede que esa pausa sea lo único que necesitas para no arruinar algo que realmente valoras. Y ahí, justo ahí, estarás forjando algo más valioso que cualquier victoria externa: tu carácter. 24. Si no puedes controlar lo externo, al menos sé dueño de ti. Una de las grandes frustraciones humanas es esa eterna necesidad de querer controlar todo lo que sucede afuera, las personas, sus decisiones, sus reacciones, el clima, el tráfico, la economía, las noticias, lo que dicen de ti, lo que esperan de ti, cómo actúan los demás, cómo te miran, cómo te responden. Y es que nos han hecho creer que tener el control es símbolo de poder, cuando en realidad obsesionarte con lo que no puedes manejar es una receta segura para la ansiedad, el estrés y la frustración constante. Porque por más que intentes, por más que te esfuerces, hay cosas que simplemente no están bajo tu dominio. La gente va a hacer lo que quiera, el mundo se va a mover con o sin tu aprobación, y muchas situaciones van a escaparse de tus manos. Pero hay algo que siempre va a ser tuyo, algo que nadie te puede quitar: tú. Tus pensamientos, tus emociones, tus respuestas, tus decisiones. Y cuando entiendes eso, cuando dejas de gastar energía tratando de controlar el mundo externo y la enfocas en gobernarte a ti mismo, empiezas a vivir diferente. Empiezas a respirar más tranquilo, a actuar con más claridad, a soltar sin sentirte débil. Porque no se trata de resignarte, se trata de reconocer dónde sí tienes poder y dónde no. Y ese poder real está dentro de ti. Ser dueño de ti significa que aunque todo afuera se derrumbe, tú puedes sostenerte. Que aunque las personas cambien, se vayan, te fallen o te ignoren, tú no te abandonas. Que aunque las cosas no salgan como esperabas, tú puedes ajustar tu actitud. Y eso no es magia, es práctica diaria. Es mirarte en el espejo y preguntarte: ¿estoy viviendo en función de lo que no controlo o estoy enfocándome en lo que sí puedo transformar? Y si eres honesto contigo mismo, notarás que muchas veces has invertido tu energía en lo equivocado. Los estoicos insistían en esto: separa lo que depende de ti de lo que no, y deja de sufrir por lo que jamás podrás controlar. Porque mientras más quieras controlar lo externo, más te vas a perder a ti. Pero cuando decides ser dueño de ti mismo, recuperas un poder silencioso, pero invencible. No necesitas que todo esté perfecto para estar en paz. No necesitas que todos te entiendan para mantener tu centro. No necesitas que nada cambie para empezar a actuar con sabiduría, porque el verdadero cambio empieza dentro. Así que suelta la necesidad de que el mundo sea como tú quieres y enfócate en ser tú quien quieres ser. Porque no puedes controlar todo lo que pasa, pero sí puedes decidir cómo respondes a eso. Y eso, aunque parezca poco, lo es todo. 25. El verdadero sabio no es el que habla más, es el que reacciona menos. En un mundo donde todos quieren ser escuchados, donde la gente mide su valor por cuántas opiniones da, cuántas veces interrumpe, cuán fuerte defiende su punto, cuesta trabajo aceptar esta verdad tan simple y tan poderosa. El verdadero sabio no es el que más habla, es el que menos reacciona. Porque no se trata de llenar espacios con palabras, ni de demostrar inteligencia, soltando datos o frases profundas, sino de tener la capacidad de mantenerte firme cuando todo a tu alrededor se agita. Esa calma, ese dominio, esa capacidad de contenerte, eso es sabiduría.
El sabio no es el que siempre tiene algo que decir, es el que sabe cuándo guardar silencio, cuándo observar, cuándo dejar pasar y sobre todo, cuándo no reaccionar, porque reaccionar es fácil. Basta con que algo te moleste, te duela, te incomode, para que explotes, respondas, critiques o entres en modo guerra. Pero contenerte, respirar, ver el panorama completo, elegir con conciencia cómo actuar, eso requiere una fuerza interior que pocos desarrollan. Y no es que el sabio no sienta, claro que siente, pero no se deja arrastrar, no se deja gobernar por lo que otros hacen, por lo que no salió como esperaba, por los errores del mundo. Él entiende que cada vez que reacciona sin pensar, está cediendo su poder. Y él ya aprendió que su paz no se negocia. Ser sabio no es ser perfecto, no es ser frío, no es ser pasivo, es tener claridad interna, incluso cuando hay caos afuera. Es no dejar que los demás dicten tu estado de ánimo, tu respuesta, tu dirección. Y eso se entrena, empieza en lo cotidiano, cuando alguien te provoca y tú no respondes con veneno, cuando ves una injusticia menor y eliges actuar con firmeza, no con rabia, cuando alguien te ataca y tú no devuelves el golpe, sino que eliges la altura, porque sí, cualquiera puede reaccionar. Pero solo el sabio elige cuándo vale la pena hacerlo, y muchas veces no vale. Muchas veces el mejor acto de sabiduría es dejar que el otro se quede solo con su rabia, mientras tú te mantienes en paz. No porque no puedas pelear, sino porque no lo necesitas. Porque ya entendiste que el verdadero poder no está en responder a todo, sino en no permitir que todo te saque de ti. Así que no te preocupes por hablar más, ni por sonar más inteligente. Preocúpate por reaccionar menos, con más intención. Porque en un mundo lleno de ruido, el que calla desde la conciencia, ese es el que más dice. Si llegaste hasta aquí, ya sabes algo que muchos jamás entenderán. El poder real no está en controlar el mundo, ni en responder más rápido, ni en demostrar nada a nadie. Está en gobernarte a ti mismo, en sostenerte firme cuando el mundo se cae a pedazos, en callar cuando sabes que tu palabra no va a construir, en elegir tu paz, aunque eso signifique soltar la necesidad de tener razón. Aprender a no reaccionar no es desconectarte de la vida, es conectarte contigo. Es reconocer que no todo merece tu energía, que no todas las batallas se pelean, y que cada decisión emocional tiene un precio y tú ya no estás dispuesto a seguir pagando con tu salud mental, tu tiempo ni tu alma. Lo que viste en este video no son solo ideas filosóficas bonitas, son herramientas reales para vivir mejor, más ligero, más centrado. Así que no las dejes aquí, llévalas a tu día a día, a ese momento donde antes explotabas y ahora eliges respirar, a esa situación donde antes gritabas y ahora eliges observar. Porque cada vez que eliges no reaccionar, te estás eligiendo a ti. Y si quieres seguir aprendiendo, creciendo y compartiendo con personas que están en este mismo camino de conciencia, paz y poder emocional, únete a nuestra comunidad en WhatsApp o Telegram. Los enlaces están aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado. Ahí seguimos la conversación, compartimos contenido exclusivo y crecemos juntos como una tribu de gente despierta que ya no quiere vivir en piloto automático. Si este contenido te movió, te resonó o te dejó pensando, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita y revisa los otros videos, que cada uno está hecho con el corazón para ayudarte a vivir más ligero, más sabio y con más propósito. Y si llegaste hasta el final, comenta aquí abajo, mi energía no se negocia, así sabré que formas parte de los que no solo ven, sino aplican. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el que se domina a sí mismo, ya ganó.